Muy buenos días para todos, para todas. Me place mucho hoy tener esta segunda reunión de trabajo en torno a este tema de la ética del cuidado y la fraternidad universal. Comencemos. Yo voy a hablar básicamente de tres temas, de tres cosas. Primero voy a referirme a la ética del cuidado. Pongo ahí el nombre que en inglés porque surgió también en el mundo anglosajón, ya lo veremos enseguida, Ethics of Care. Segundo, hablar de la fraternidad universal en ese texto maravilloso del Papa Francisco que es Fratelli Tutti. Y tercero, hablar algo sobre la compasión y la misericordia, desde el punto de vista ya más teológico. Entonces, comencemos. Es que es para el al revés. Bien, esta expresión de ética del cuidado tiene unos antecedentes históricos en la psicología y en la filosofía. El primer antecedente es el del psicólogo y también yo diría filósofo Jean Piaget, el suizo, muerto en 1980, que fue un ícono en la historia de la psicología en los años 50, 60 y 70, por sus investigaciones en torno al desarrollo cognitivo en los niños y en las niñas. Cómo es que los niños se desarrollan, qué es lo que pasa en la psicología, en la mente, en el cerebro de un niño que se va desarrollando, va creciendo y va adquiriendo a través de ese desarrollo capacidades cognitivas para hacer operaciones, por ejemplo, matemáticas, desde las más simples a las más complejas, y cómo eso tiene unas etapas. Entonces no le pida a un niño de 8 años, 10 años, que desarrolle unas operaciones cognitivas que en ese momento no puede desarrollarlas. Si desarrolla las propias de esa edad, dentro de poco estará en capacidad de desarrollar operaciones matemáticas mucho más complejas. Y cuando digo operaciones matemáticas, no solo me refiero al conocimiento matemático, sino en general al desarrollo cognitivo. La cognición es un desarrollo. Él influenció mucho en el mundo de la educación, por supuesto, de la psicología, y tuvo un discípulo o un colaborador o un amigo muy cercano que fue Lawrence Kohlberg, profesor también de psicología en la Universidad de Harvard, que murió en 1987, relativamente joven, que se concentró en lo que los psicólogos, aquí Juanita, yo sé, todos los que han estudiado psicología, saben la importancia que tiene Kohlberg para el desarrollo moral, etapas del desarrollo moral. Él, un poco a la manera como lo había hecho Piaget, inspirado un poco en él, estudia cuáles son esas etapas del desarrollo moral de los niños. ¿Qué es lo que pasa? No solo en la mente, también en el corazón. Las dos cosas siempre están unidas para que un niño, todos hemos visto niños muy pequeños, son tremendamente centrados en el yo. Mi juguete, mi mamá, mis cosas. Y poco a poco se van soltando y van entendiendo que hay otros niños. Y ahí va surgiendo un desarrollo, llamémoslo ético o moral, en donde se reconoce que no solamente existo yo en el mundo, yo soy el único ser. Y eso en los niños uno lo ve, es muy bonito, ¿sí? Uno dice que los niños más chiquitos, uno los ve jugando y son de un egoísmo, le parece a uno terrible, ¿sí? Uno le dice, oye, no, mijito, comparte el juguete. Yo me acuerdo, mis hermanas con mis sobrinos, que compartieran sus juguetes o un bizcocho, lo que estuvieran ahí, con otros, que no eran solo para ellos. Bueno, eso también, dice Kohlberg, también tiene un desarrollo. Entonces no le pida a un niño chiquito que todavía no ha cumplido una etapa del desarrollo moral, que se comporte como un adulto que piensa ya en criterios de ciudadanía, en criterios universales, en criterios mucho más amplios, políticos y las consecuencias sociales de las acciones, etc. Según Kohlberg, hay 3 niveles en el desarrollo moral. Uno que él llama preconvencional, otro convencional y otro postconvencional. Esto es muy interesante, esos 3 niveles desarrollados por Kohlberg. Preconvencional es, su nombre lo indica,
orientado por el castigo y el interés propio. No hay convenciones, no hay normas, hay intereses, hay deseos. Convencional, orientado por el consenso y la autoridad. Hay un consenso y es que hay una profesora en el colegio, o el papá o la mamá son una autoridad que le dicen que tiene que hacer las cosas. Entonces se orienta su comportamiento por la autoridad. Y postconvencional, en donde ya no se orienta por las normas, sino por una perspectiva mucho más universal, que incluso va más allá de la norma, hacia lo universal. Eso es básicamente el desarrollo de las etapas del desarrollo moral según Kohlberg. Pero Kohlberg tuvo una alumna muy destacada que se llamó Carol Gilligan. Carol Gilligan, cuando yo era estudiante, pues era muy joven, estaba en su... yo no soy tan joven, ni ella tampoco, pues, pero ella escribió, alumna de Kohlberg en Harvard, un libro que tuvo un enorme impacto en el mundo de la educación y el desarrollo de los estudios psicológicos y filosóficos sobre el desarrollo moral, In a Different Voice, teoría psicológica y desarrollo de las mujeres. Y ahí surge con ella lo que llamamos hoy en día la ética del cuidado. Con la aparición de Carol Gilligan en el escenario de la ética y de la filosofía y del desarrollo, Carol Gilligan aparece en las mujeres. Por eso el título de ese libro es tan importante, en una voz diferente. Es la voz de las mujeres que aparece en la ética. Y la voz de las mujeres en la ética aparece con esa expresión ethics of care, ética del cuidado. Y eso es muy interesante. Hasta ahora la ética, dice Carol Gilligan, la han hecho los hombres, los varones, pero las mujeres tenemos quizás un desarrollo moral. La crítica en el fondo es a su maestro, muy admirado, Kohlberg, porque le dice, y le dice a Kohlberg, usted todos los estudios nunca se diferenció entre niños y niñas. Y ojo, las niñas piensan diferente a los niños. Eso que también se le criticó en su momento a Piaget, que el desarrollo cognitivo de las niñas podía ser diferente al desarrollo cognitivo de los niños, de los varones. Y pues claro, en la sociedad, en la cultura se va introduciendo lentamente que las mujeres parece que empiezan a tener una voz propia para ser diferenciadas. Cuando se habla de niños, momentico, ¿y las niñas qué? Eso que hoy en día se nos ha vuelto muy normal. Ya uno oye, buenos días para todos y todas. ¿Sí? O como decía un padre en una misa, nosotros y nosotras. Bueno, está bien, nosotras. Pero, ¿por qué? Porque aparece una nueva voz que no había aparecido. Y eso es lo interesante de Carol Gilligan, que desde una perspectiva de mujer, dice, un momentico, señor Kohlberg, maestro Kohlberg, amigo Kohlberg, admirado profesor, yo tengo una manera diferente de ver las cosas, desde las mujeres, desde la perspectiva femenina. Y eso tuvo un impacto tremendo en la cultura, en el desarrollo de los conocimientos, de las discusiones científicas. Entonces comenzaron a hacerse muchas investigaciones inspirados por esa idea. Oiga, hay que introducir la perspectiva de las mujeres. Muchos estudios psicológicos, sobre todo en el aprendizaje, en el desarrollo, en temas éticos, sociales, políticos, introducir la perspectiva femenina. Parece que esa perspectiva no había sido muy tenida en cuenta por las ciencias sociales, por la psicología. Parecía en muchos textos, claro, de la psicología, eso es una historia muy compleja, pero afecta muchísimos campos del conocimiento y del desarrollo. Entonces, Carol Gilligan es como el punto de partida de la ética del cuidado, porque sus trabajos, sus publicaciones, sobre todo ese libro, dice que hay que mirar la ética y el desarrollo ético de una perspectiva diferente. ¿En qué consiste la ética del cuidado?
que es como se llama ese título, ese cartel, se le da a esto que se inicia con Carl Gilligan. Es una ética que intenta superar el análisis a partir del individuo separado y centrarse en las relaciones entre las personas. Darle un mayor peso, un mayor énfasis, no tanto a la persona, al niño o a la niña, sino a las relaciones entre ellos. La parte relacional de la vida es una perspectiva que la ética del cuidado enfatiza. Además de la lógica formal, dice Gilligan, hay una lógica de las relaciones humanas, y ahí pongo un texto de ella. Las características mismas que tradicionalmente han definido la bondad de las mujeres, su atención y sensibilidad a las necesidades de otros, son las que vienen marcadas como deficientes en desarrollo moral. Y eso es muy impresionante. Las características femeninas del comportamiento han sido vistas tradicionalmente como debilidades. ¿Y por qué hay que verlas como debilidades? ¿Sí? La atención a los demás, la sensibilidad, como cosas, eso es lo propio de las mujeres. Lo propio de los hombres, de los varones, es los valores, las normas, el derecho, lo pesado de la ética, lo sustantivo de la ética. Mientras que lo femenino pareciera haber quedado recluido en las tareas domésticas, educativas, sobre todo de los más pequeños, de la primera infancia, y en cierta forma como deficientes. Eso es muy interesante. El cuidado, se le confía el cuidado a los que no se les puede confiar algo mejor. Ay, por Dios, ¿qué hay detrás de eso? ¿Me entienden? Todo lo que es el cuidado de los niños, de los débiles, de pronto, de los ancianos, perfecto. Pareciera que eso del cuidado es para los débiles y por lo tanto lo ejercen los débiles. Y resulta que eso es la característica del comportamiento humano femenino. Vamos a ver que eso causa después otros problemas y otras discusiones. ¿Sí? Entonces, de nuevo, seguimos. Para Gilligan, la lógica del cuidado, el cuidado tiene una lógica diferente a la lógica de la justicia. Anoche hablábamos de la justicia. Y es muy importante la justicia en la sociedad. Pero la lógica del cuidado no es la lógica de la justicia. ¿Por qué? Porque la lógica del cuidado no se orienta por la imparcialidad o por la ley, sino por la solidaridad y los afectos. Uno cuida a quien quiere. Por eso la mamá, que es la que da a luz un hijo, o sus hijos, en cierta forma es la que naturalmente cuida de ellos, porque está ligada emocionalmente a sus hijos. Para ella el cuidado de los hijos no es una cuestión normativa, no es una cuestión de derecho, no es una cuestión de justicia, es una cuestión casi que natural. Y muy similar, y en eso no hay un juicio de valor, muy similar a como una perrita. Todos hemos visto una perrita cuando tiene sus cachorros, cómo los cuida. Métase a quitarle un cachorro a una perrita. O a una vaca que ha parido un ternero, métase a molestar al ternero a ver qué le pasa. La vaca lo saca corriendo y la perrita también. Eso es un comportamiento natural en los seres vivos. Y esa parte de lo natural, de esa tendencia cuasi instintiva, o no, instintiva, no es cuasi, es instintiva, del cuidado. Es que hay que pensar que un ser vivo, una madre, o una perrita, o una vaca que ha parido un hijo, en cierta forma ese hijo sale de ella, es parte de ella, y ya no es parte de ella, no está dentro de ella, pero el vínculo se mantiene, indudablemente. Entonces tiene una lógica, ese tipo de vínculo tiene una lógica, unas etapas de desarrollo.
y una manera de darse que no es la lógica de la justicia o de la ley. A ninguna madre, habrá casos, siempre hay casos excepcionales, pero las madres cuidan naturalmente a sus hijos no porque sea éticamente correcto desde el punto de vista normativo, no porque estén obligadas. Hay casos, yo conozco, una vez me tocó incluso a nivel familiar, una pariente mía que tuvo una ¿cómo llaman eso? Depresión posparto. Terrible, terrible. Yo me pareció la cosa más impresionante, yo nunca había visto eso. Una persona con una tendencia depresiva y cuando nació su hijo no quiso saber nada de él. Pero por Dios, pero ¿cómo así? Si es su hijo, yo hablé con ella, mira esa belleza de bebé, yo no soy capaz de mirarlo. Miércoles, es un problema psicológico complicado, pero eso no es lo normal, ¿no? Eso no es lo que prima. Bien, la ética feminista del cuidado invita a repensar la justicia desde la compasión y la responsabilidad por el otro, por el que necesita de cuidado. No porque haya normas morales, valores morales, mandamientos morales, sean divinos, religiosos o seculares o racionales, no, eso no es importante en este momento. Es no porque haya leyes, sino porque el otro necesita del cuidado. La mamá sabe que el bebé recién nacido, si no le dan de comer, se muere. Entonces, si la mamá no puede darle, le buscan una señora o algo, leche, algo que le den para que el niño sobreviva y necesita ser cuidado, aseado, tiene que ser un ambiente, una temperatura adecuada, no pueden dejarlo ahí en el frío. Eso surge casi que, ¿por qué? Porque necesita ese cuidado. Y la ética del cuidado surge de las necesidades del otro, no de la ley. La ética del cuidado brota de percibir que el otro es un necesitado. El caso que ponías ahora, el anciano, lo mismo que el bebé, necesita de un cuidado. Yo lo vivo con mi mamá, que tiene 93 años. Mi mamá necesita cuidado, así como yo lo necesité cuando yo y mis hermanos éramos bebés. Y ella nos cuidó, pues ahora nosotros cuidamos de ella. Porque a sus 93 años ya no puede caminar, ya no puede, se le olvida todo, en fin. Eso es muy importante. La ética del cuidado surge de las necesidades del otro. Y por lo tanto, las mujeres han estado, y por eso la ética feminista del cuidado dice, cuestionemos todo el comportamiento humano, toda la ética que procede de la justicia, de ese concepto de justicia, el mismo del que hablábamos anoche, y pensemos más desde la compasión por el que necesita cuidado. Es otra perspectiva, una voz diferente, como decía Gilligan. La ética del cuidado, por lo tanto, no se orienta por normas universales abstractas, leyes universales, sino por necesidades personales o necesidades comunitarias. Porque el necesitado puede ser una persona, en el niño, en el anciano es claro que es una persona, pero también puede ser comunidades desprotegidas. Por ejemplo, los ancianos en un mundo como en el que vivimos es una comunidad desprotegida, necesita protegerse, pero como comunidad. Lo mismo la infancia, cuando decimos, por ejemplo, que es muy importante las políticas educativas de la primera infancia, estamos mirando ya no a los niños como individuos aislados, sino como una comunidad que necesita cuidado. Una alimentación adecuada. Qué importante para el desarrollo de un niño, ahí sí, para el desarrollo cognitivo, que tenga en la primera infancia una alimentación adecuada. De leche materna, yo no sé mucho de eso, pero me imagino tiene unas etapas también. El niño empieza y tiene unas necesidades. Entonces, las vacunas o el cuidado de la salud, la atención. Hoy los pediatras hoy en día tienen unas guías para pesar el niño a tantos meses, cuánto pesa, cuánto mide, cómo está su desarrollo, etcétera. Y ponerle mucho cuidado, porque lo que pase en esa etapa va a ser muy importante para toda su vida. Un niño desnutrido en la infancia va a tener serios problemas cognitivos y relacionales y de mucho tipo, de mucho orden. Entonces, repito, no se orienta por normas universales, sino por necesidades particulares. Está atenta a la vulnerabilidad del ser humano y de otros seres vivos, no humanos, los animales.
Cuando usted está atento, no a la norma, sino a la vulnerabilidad, usted se preocupa no solo por los seres humanos, sino también por los seres animales desprotegidos. Así la ley no diga o diga, no importa. Si hay un perrito por ahí abandonado que se está muriendo de hambre, yo creo que todos nos interesamos, hombre, darle algo de comidita a ese perro. Y eso expresa un poco lo mismo de la ética del cuidado. Desgraciadamente eso no siempre funciona así, pero bueno. También la ética del cuidado destaca la importancia de las emociones como guía de las acciones de los hombres. Le quita a las ideas filosóficas, abstractas, el protagonismo en la orientación moral. Las emociones también son guía moral, no solamente las normas. Las emociones mueven a veces a la acción mucho más que las ideas. Hay un filósofo David Hume, un filósofo escocés del siglo XVIII, que centra toda la ética en las emociones. Es el padre del emotivismo moral, que es una escuela filosófica muy interesante, David Hume. Y dice, Hume tiene una tesis que es muy fuerte y muy debatida. Dice, cualquier impresión sensible, por débil que sea, es más fuerte que cualquier idea. Cualquier impresión sensible, sensación, eso de tocar, de ver, de sentir directamente con los sentidos, por más débil que sea, es más fuerte que cualquier idea. En la vida humana son más importantes las sensaciones que las ideas. Y con respecto a la ética, dice Hume, la función de la razón en la ética es servir a las pasiones, a las sensaciones, servirlas. De las ideas, de la razón. No es orientar la ética, la ética la orientan los sentimientos, las emociones. Y la razón lo que hace es estar al servicio de las emociones. No ordenarle a las... No tiene sentido decir que la razón, uno no puede, la razón ordenarme sentir algo. Si yo no lo siento, por más que lo piense, pues no lo siento, no tiene sentido. Bien, entonces, destaca la importancia, repito, de las emociones como guía de las acciones humanas y la pone en el centro a las emociones y desplaza a las ideas. Las ideas en la ética son menos importantes de lo que hemos creído. Lo que realmente importa en la ética son las emociones. Eso tiene muchos problemas. Es una tesis, la tesis del emotivismo moral la desarrolló Hume en el siglo XVIII, en Escocia, y es el padre de toda una escuela en donde el centro y absoluto de la ética son las emociones y las ideas. Eso va a generar otra serie de problemas, pero no es el caso aquí detenernos en eso. Otro aspecto interesante es que la ética del cuidado traslada a la vida pública y política el cuidado que había sido relegado a la vida privada y a la vida familiar. Es decir, el llamado que hace Gilligan es que esa dimensión del cuidado también tiene una función política y una importancia política muy grande. El cuidado no puede quedarse reducido a lo familiar, a la intimidad del hogar, a las relaciones materno-infantiles o materno-juveniles, a lo privado, sino que puede ser de altísimo impacto social y político. Y ese es el punto, a mi juicio, más interesante. Llevar a la vida política y social, a las grandes decisiones de políticas públicas sobre salud, sobre educación, sobre prevención de
enfermedades, qué sé yo. Todo ese tema del cuidado, sacarlo de lo doméstico y llevarlo a lo político. Y rescata el valor social y el potencial político del cuidado del otro. El cuidado del otro tiene una dimensión política, que ha sido olvidado, relegado, reducido, y yo diría casi que también instrumentalizado, cuando se lo reduce al ámbito doméstico o al ámbito de las relaciones privadas. Hasta aquí la parte de la ética del cuidado. El tema de las emociones. El tema de, yo diría, las emociones y las pasiones. Ellos entienden que el impacto, la manera como nos afecta a nosotros el mundo, es lo que produce nuestras acciones. Y casi que eso lleva a que nuestra respuesta, nuestro comportamiento, nuestra ética, es la respuesta emocional al mundo, a lo que el mundo hace con nosotros. En el caso de Spinoza es muy interesante porque él mete ahí y saca unas conclusiones que después también van a impactar en Hume. Me adelanto filosóficamente, pero el problema es que eso va a llevar a la tesis de que el ser humano no es libre. Si mi comportamiento es el resultado de la manera como el mundo me afecta y casi que me obliga emocionalmente a actuar de una determinada manera, ¿dónde queda la libertad? Y Spinoza es muy consecuente, dice, es que no somos libres. No somos libres. Sus acciones no son suyas, en últimas. Es el resultado de un proceso muy complejo, del que ignoramos la mayor parte, que hacen que yo tenga un determinado comportamiento y reaccione de una determinada forma. Y la libertad, le dice, pues la libertad, el concepto que tiene Spinoza de libertad es muy simple, a mi modo de ver, insatisfactorio, insuficiente. Dice, la libertad no es sino la posibilidad de que alguien no me obligue, no me fuerce, físicamente coja mis manos y me obligue a hacer esto. Pero, por ejemplo, eso no lo dice Spinoza ni Hume, pero creo que para el mundo contemporáneo es muy claro. La orientación sexual de una persona, el comportamiento sexual, doctor, mira usted que es psiquiatra, ¿cierto? El comportamiento sexual de una persona, su orientación, no son de ninguna manera el resultado de una opción libre, es el resultado de un conjunto de circunstancias que me han afectado, me han impactado, me han tocado mis emociones. Y pregúntele a Freud lo que esas emociones producen en la historia de la persona para que cuando llegue a una edad se comporte sexualmente de una determinada forma. ¿Dónde queda ahí la libertad de la persona? En el caso de su orientación sexual, muy reducida. Quizás en el momento de sus actos tenga algún papel. Pero la teoría emocional, la teoría emotivista, se dice en filosofía, las éticas emotivistas tienen el gran problema de que minimizan la libertad en el comportamiento humano. La reducen al máximo y en algunos casos desaparece. Hoy en día hay neurocientíficos, psicólogos y filósofos que prácticamente dicen que la libertad es una fantasía, eso no existe. Y si eso no existe, pues saque usted las consecuencias. ¿Quién es imputable por sus acciones? ¿A quién se le puede imputar una determinada acción? Vamos a casos extremos, un violador, un abusador de niños, de mujeres. ¿Con qué autoridad
digamos, moral o una sociedad le imputa y castiga y le quita la libertad a una persona que ha tenido ese tipo de comportamientos, por ejemplo, de una violación. Pues. Y uno dice, no, un momentico, eso sí, hasta allá no. Es decir, sí hay que castigar al violador. Y no se pueden escudar o defender en teorías pues, emotivistas, estilo Spinoza o Hume, que es que como las acciones son el resultado de las emociones, yo no las controlo. Entonces yo no puedo comportarme de otra forma. Hay problemas de fondo, de teoría ética. Yo sí creo que, en eso también soy un poco más kantiano, yo sí creo en la libertad humana. No como una cosa absoluta. Yo no soy libre para muchas cosas, yo no puedo volar, yo no puedo correr como que corren los avestruces. Hay cosas que por más que quiera en mi libertad no las puedo hacer, pero otras sí. Otras sí. Y yo puedo, hace poco, con todos los casos de corrupción en Colombia, alguien escribió un artículo muy interesante, Mauricio García, de aquí de Medellín, Mauricio García Villegas, el libro de las emociones tristes. Sí. Y se basa mucho en Spinoza. Sí. Él plantea el problema, pero yo creo que no yo me quedo con la duda si logra salir de él. Porque si uno asume la posición de Spinoza, que es lo que hace Mauricio García, es muy difícil salirse de ahí. Y entonces el político corrupto que se roba los dineros públicos de la infancia o de la educación, ¿cómo tratamos ese tema? Sus acciones, ¿de dónde proceden? De alguna manera yo pienso que hay que suponer que actuó libremente. De alguna manera. Algún grado de libertad hay que adjudicarle a su política, a su acción corrupta, para poderlo castigar y perseguir. Porque si no, ¿con qué fundamento filosófico decimos que no deberíamos ser corruptos? O violar mujeres o niños. ¿Con qué argumento filosófico? Porque puede haber explicaciones psicológicas y los psiquiatras encontrarán muchas veces las raíces de esos comportamientos criminales. Sí, pero ¿de dónde sale la posibilidad de decir que eso no debería ocurrir? Claro, acuden a sistemas educativos, es muy importante educar las emociones. Y para las escuelas emotivistas, la educación moral es básicamente educar emocionalmente a los niños. Y en eso los ingleses, todas las teorías emotivistas son de corte anglosajón, básicamente inglesas y escocesas. Entonces le dan mucha importancia a la educación moral como educación de las emociones, no de las ideas, eso es muy importante, no de ideas, sino educación de las emociones. Hay que enseñarle a los niños, como dice, a ponerle carita triste al político corrupto. Es decir, expresar una emoción más que una idea, decir está mal, más que decir está mal, es decir que el niño sienta rechazo a eso. Por eso en el mundo de la educación moral es tan importante la literatura infantil y juvenil, porque esa literatura, los cuentos, Blancanieves, Caperucita Roja, todo eso, ¿qué es lo que hace? Fomenta emociones en los niños. Emociones, sentimientos de compasión con Caperucita y de rabia con el robo o con, qué sé yo, todo lo que en la literatura infantil, como se manejan el mundo de las emociones. Eso es la educación moral. Pero las ideas propiamente carecen de mucha importancia, las ideas morales. Yo me imagino los primeros filósofos griegos observando silenciosamente un atardecer y la regularidad con la que ocurre un atardecer, el día, el movimiento. Y todo lo que se les debió ocurrir y pensar haciendo silencio, porque si se ponen a hablar mucho de eso, no hubieran pensado lo que pensaron. Yo sí creo que el silencio es una bellísima
manera de referirse a aquello en donde no hay palabras, pero hay actividad. ¿Sí? No es el silencio del que está dormido, sino el silencio del que está bien despierto, y mira y hace silencio. ¿Qué pasa? Algo pasa ahí. No se sabe qué. Yo creo que eso también está en el cuidado. Sin que niegue lo instintivo del cuidado. Yo creo que eso es lo natural del cuidado. Es que cuando usted ve a una perrita cuidando a sus perritos, a sus cachorros, y después ve a una madre con su hijo, somos mamíferos. ¿Qué hacemos? Somos mamíferos. No somos insectos, no somos peces, no, somos mamíferos como seres humanos. Y el mamífero es el que tiene la cara pegada a la mamá para alimentarse y la mamá al hijo o al cachorro. Eso es muy importante. No podemos olvidar que somos mamíferos. Entonces la ética nuestra no es cuestión tampoco de ideas, es el resultado de esas relaciones. Vamos a avanzar un poco. Vamos a hablar de Fratelli Tutti. Yo creo que ustedes ya aquí han trabajado, ¿cierto? El tema de Fratelli Tutti. Yo voy a hacer en esto más rápido. Entonces, miren, lo primero que quisiera llamar en esta segunda parte de la atención sobre Fratelli Tutti, primero es la inspiración franciscana, del nombre del Papa Francisco, que ya, por llamarse Francisco, dice mucho. Y creo que tanto estas dos encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, tienen una clarísima inspiración franciscana. Y eso tiene una importancia muy grande. Ahora decíamos, Juanita, que San Francisco de Asís era, desde la perspectiva utilitarista, el ser más inútil del mundo. Porque no hizo nada, además de cuidar y de rezar y de ser pobre y amar los animales y los lobos y los pájaros y los loros y todo eso, pues no hizo nada útil. Y miren, sigue inspirando más de 1000 años después al Papa. Eso es extraordinario. Bueno, entonces, primero, la inspiración franciscana y todo lo que significa el franciscanismo en la historia de la Iglesia, que eso es algo que no podemos olvidar. El franciscanismo que tanto movió allá en la Edad Media, en la Iglesia, eso fue un movimiento que tuvo muchas repercusiones, muchos se dedicaron, por eso las ramas tantas que existen del movimiento franciscano. Eso es una cosa muy bonita y de la cual nosotros no sabemos mucho, donde los documentos históricos, pues hay estudios, pero es una inspiración permanente para la Iglesia. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. La estructura de Fratelli Tutti, ahí está, no vamos a repetirla toda, los capítulos, habla de las fronteras, aquí llama mucho las imágenes, la atención, las sombras. Fíjense que los capítulos dejan a un lado el lenguaje filosófico, a veces teológico, muy elaborado de los papas, y aquí usa metáforas, usa imágenes, usa símbolos, sin fronteras, las sombras de un mundo cerrado, un extraño en el camino, que es esa centralidad que tiene el texto de la parábola del buen samaritano. Pensar y gestar un mundo abierto, un corazón abierto al mundo entero, la mejor política, diálogo y amistad social, caminos de reencuentro, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Eso ya lo conocemos. Entonces ya, cambio de lenguaje, prevalencia de imágenes y de narraciones sobre conceptos filosóficos, sobre ideas teológicas, sino imágenes. La imagen, volvemos a lo que estábamos hablando antes, la imagen impacta los sentidos. Los sentidos, la imagen del... Claro, hay imágenes, las imágenes no son solamente pintura, escultura, una narración también es una imagen. Y el buen samaritano es una imagen narrada. Es un hombre herido, entonces... Y por eso el arte en las parábolas de Jesús y en las narraciones es muy importante después lo que los artistas hacen con eso, ¿no? Entonces pintar al buen samaritano, pero uno sabe que hay una historia detrás de eso. Bueno. De un mundo malo
a un mundo cerrado. Uy, aquí hay un cambio de lenguaje muy importante. Muchas encíclicas papales han hablado del mal, y casi que en un recurso al demonio. El mal, ¿quién es la personificación del mal? Pues el diablo, Satanás. ¿Cómo es que le dicen aquí el patas? ¿Es que le dicen? ¿O cómo? El patas. ¿Sí? En Aguada le dicen discípulo. Pero en últimas, eso es como la personificación del mal. No, es un mundo cerrado. De nuevo, una imagen en lugar de un concepto moral. Entonces, de un mundo malo a un mundo cerrado a la fraternidad, y cerrado significa centrado en una economía como si no fuéramos más que seres económicos o sujetos económicos. El buen samaritano, la parábola tiene una función muy importante en toda la encíclica. Es una parábola de la luz y la apertura que el mundo necesita para salir de las sombras de un mundo cerrado. Fíjense ustedes el lenguaje. La parábola del buen samaritano es una luz que indica la apertura que el mundo necesita para salir de las sombras de un mundo cerrado. Esto parece literatura, no teología. Pues estamos acostumbrados a una teología más conceptual, más abstracta. Esto lo lee cualquier persona, entiende. Es mucho más accesible el lenguaje. Y todo comenzó con la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Que está en Lucas y que a su vez procede de la otra pregunta que está en el Génesis, ¿dónde está tu hermano? Son dos preguntas muy importantes en la revelación, una en el Antiguo Testamento, acuérdense de la historia de Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? Una pregunta que uno dice, pues es una pregunta muy de fondo, eso hecho hoy en día, pues ¿dónde está tu hermano? Voy a ver, ¿cuál? ¿No? Pero Jesús la actualiza en la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es la que le hace un fariseo, y entonces cuenta la parábola. Ese es el origen de la parábola del buen samaritano, es la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es una encíclica también para salir, como lo ha dicho tantas veces el Papa Francisco, ponernos en movimiento, en salida, no quedarnos quietos, salir, evitar encerrarse en fronteras arbitrarias. El amor nos pone en salida, el amor abre al verdadero universalismo, esa es una expresión de la encíclica, el verdadero universalismo, porque pareciera que hay un falso universalismo, y yo creo que él se refiere al universalismo de ciertas tendencias, por ejemplo, de la globalización económica, y es que se universaliza el consumo, y dice lo que hay que universalizar es el amor. O sea, sí hay universalismo, hay verdadero y falso o equivocado universalismo. Hay un universalismo que se entiende como la universalización, por ejemplo, de una cultura determinada, la cultura del consumo o la cultura de la utilización del otro, la cultura del abrirse camino pisoteando a otros, la cultura del codazo, de la competencia desleal. Eso tiende a universalizarse y en las redes sociales creo que es muy, muy claro cómo se universalizan ciertos comportamientos que no son los que hay que universalizarlos. Quizás lo más importante sea la universalización del amor, que abre al verdadero universalismo, que lleva a decirnos que de pronto los habitantes de África Central también son nuestro prójimo. Entonces la pregunta, ¿dónde está mi prójimo? También puede estar en África sin que sepamos su nombre, también puede estar en Asia, también puede estar... Bueno, no niega las diferencias, sino que las integra. Y hay una resignificación de libertad, igualdad, fraternidad, eso lo menciona la encíclica, ¿no? Los valores de la Revolución Francesa, yo creo que lo puso el Papa muy intencionalmente, porque cree que esos ideales
llevaron a una individualización de los ideales de libertad. La libertad, que es la gran bandera de combate de la Revolución Francesa de 1789, fue asumida desde una perspectiva muy individual. Mi libertad. Y resulta que sí, pero también la de otros, o de otras. Entonces es un replanteamiento de esos ideales de superación también del individualismo. En la encíclica hay un volver a proponer la función social de la propiedad y de los derechos. Eso de la función social de la propiedad ha sido siempre una doctrina, o ha formado parte de la doctrina social de la Iglesia. La propiedad privada, la propiedad sobre los medios de producción se reconoce, es legítima, pero tiene una función social. Y aquí hay que reproponer en un mundo globalizado cuál es el sentido de la propiedad. El tema de la propiedad es también en filosofía muy interesante. Quizás fue John Locke, uno de los primeros filósofos del siglo XVII, que propuso integrar la propiedad, la posibilidad de declarar algo como mío, como parte de los derechos fundamentales que los estados debían reconocer. Claro, es el mundo moderno, es el mundo burgués, es el mundo de los propietarios, que para los cuales la propiedad, con Locke, el derecho a la propiedad, la libertad de propiedad, es casi equiparable al derecho a la vida. Y uno dice, ¿será un derecho tan natural como el derecho a la vida? ¿No será más un derecho de una época histórica? La doctrina de la Iglesia siempre ha sido defender un derecho, una concepción de la propiedad, pero con una función social. Entre otras cosas, hay otro filósofo, Rousseau, filósofo que yo admiro cada vez más, uno de sus primeros libros se llama El origen de las desigualdades entre los seres humanos. Y dice que el origen de todas las desigualdades de los seres humanos y el origen de todos los males, en últimas, está cuando el ser humano se declaró autorizado para declarar algo como suyo. Esto es mío, no tuyo. Digo, eso no formaba parte de los planes de la naturaleza. Una tesis muy fuerte. Pero bueno. Entonces, la función social de la propiedad. Luego, la fraternidad no es una idea abstracta, es una exigencia práctica. La fraternidad toma carne y se vuelve concreta. La fraternidad es un ideal, sí, estaba en las ideas de la Revolución Francesa, pero no solamente se individualizó como una propiedad de los individuos aislados, sino que se hace muy concreta, toma carne. Carne es lo más concreto, ¿no? Se vuelve concreta. Y eso se ve de una manera especial con los migrantes, en donde utiliza el Papa 4 verbos para los cuales ayudan a asumir desde la perspectiva de la Iglesia una actitud coherente frente a los emigrantes en el mundo: acoger, proteger, promover e integrar. Esto no le debió gustar mucho al señor Trump, le debió parecer escandaloso. Acoger, proteger, promover e integrar. Miércoles, eso es una apertura muy grande con respecto al tema de los migrantes. Nosotros lo tenemos aquí en Colombia con muchos venezolanos y ese es un tema también para nosotros, una pregunta que a veces no es fácil de responder. La mejor política, la que se concentra en el bien común. Algunos han dicho, esto es un argumento sumamente conservador del Papa, y yo creo que sí es verdad, pero que es bueno que sea así conservador. Y algo de eso decíamos ayer en la charla. ¿Por qué? Porque la política en el mundo moderno se convirtió en el arte de conseguir el poder. Eso es lo sustantivo de la política, eso es Maquiavelo. Y no es que sea malo, pero es muy limitado. Y la política en el mundo hoy es eso.
La política no es debate de ideas, dejémonos de bobadas. Excuse, ¿y por qué sería conservador ese? Porque es volver a Aristóteles, que es un filósofo que no es moderno. Es volver a entender la política, clásico, pero es volver a entender la política desde la perspectiva del bien común, del bien de la polis, y no desde la consecución del poder. Más importante que conseguir el poder es el bien común. Dirán que para promover el bien común, conseguir el poder para promover el bien común. Sí, pero yo creo que sabemos que eso no es verdad. Que conseguir el poder se ha convertido en un fin en sí mismo. No importa para hacer lo que sea, pues se le meten a veces un poco de ideología o le meten justificación, pero uno sabe que no, hay ahí toda una discusión filosófico-política. ¿Para qué el poder, no? ¿El poder para qué? Para poder, para dominar. Entonces, en el mundo moderno, por ejemplo, se ha entendido sociológicamente, los estudios de Max Weber, el sociólogo, son muy interesantes. Max Weber dice, sí, el poder, la política se ha convertido en la manera de ejercer control. Y las instituciones políticas existen porque ejercen control sobre las acciones humanas, sobre el comportamiento humano, sobre ciertas cosas. Ese es control. Y de ahí podemos pasar a Foucault y a los filósofos posmodernos que nos dicen que, en el fondo, no solamente la política, también la medicina, la psiquiatría, ahora que se fue, es un ejercicio del poder y del control sobre las emociones, sobre la sexualidad, es una manera de ejercer control. Y la ciencia también es una manera de ejercer control, y es toda la tarea de la filosofía posmoderna de deconstruir las instituciones sociales como formas de control social, incluso la ciencia. Pero bueno, eso dejémoslo ahí. La mejor política, la que se concentra, no define la mejor política en términos ideológicos de izquierda o derecha, sino la que se concentra, la que está centrada, para la que lo verdaderamente importante es el bien común. Eso es algo que en el mundo de hoy no funciona así. La política no está centrada en el bien común. Entonces ahí habla de los límites y posibilidades tanto del populismo y del liberalismo. El Papa es argentino y el Papa es peronista y el Papa es, en ese sentido, populista. Ese tema se los digo aquí, yo lo hablé mucho con el padre Juan Carlos Escanone, con el cual estuve en muchas reuniones de trabajo de un grupo de jesuitas filósofos argentino. El padre Escanone fue profesor de Bergoglio y lo conoció muy bien. Trabajó con él en la Argentina muchísimos años. Y una vez le dije yo, en una reunión tomándonos ahí un vino allá en Buenos Aires por la noche, le dije, Cachito, y así le decíamos, él murió hace poco, Cachito, decinos la verdad, Bergoglio era muy peronista. Dijo, sí, tremendamente peronista, sobre todo en su juventud. Y lo reafirmó con el nombramiento, no sé, sí. del arzobispo sí. de Buenos Aires. Y están furiosos los otros sectores en Argentina, están muy molestos con el arzobispo que nombró, porque fue un defensor muy acérrimo del populismo y del kirchnerismo, qué pena, del kirchnerismo. Bueno, pero esos son chismes, ¿no? Eso no. Ahí se parte de la conferencia, la borramos, por favor, porque... No, yo sí creo que el Papa ha sido peronista. Eso no es... Creo que todos los argentinos son peronistas. Lo que pasa es que se dividen en peronistas de una tendencia o de otra. Pero, bueno, me gustó mucho que habla de los límites del populismo y trata de rescatar el populismo. Si ustedes se dan cuenta en los textos en donde habla del populismo y el liberalismo, él dice, no, hay un populismo que sí funciona. Es un poco, entre otras cosas, las teorías de Juan Carlos Escanone sobre la sabiduría popular, que es lo que él trata de rescatar como lo rescatable del populismo para que no lo vinculen con peronismo, ¿sí? Que fue a mi juicio, una instrumentalización, con muchas cosas interesantes, pero una instrumentalización, digamos, simbólica y emocional de las masas en torno a la figura de Perón, de Evita,
de políticas públicas muy cercanas y muy favorables al pueblo, y eso hay que decirlo, pero donde había no un proyecto político, una organización institucional, sino una dependencia del líder, del caudillismo, del caudillo. Entonces era Perón, no eran las instituciones argentinas, era él, o Evita. Bueno, ese es un tema que hablarlo con los argentinos es muy complicado, pero a mí me llamó la atención que critica ciertas formas de populismo, que lo conoce bastante bien. Pero eso implicaría también hablar de la importancia de las ideologías Sí. y los límites. Sí, exacto. Yo creo que Y eso yo creo que ese es el punto, los límites de las ideologías. Ninguna ideología es perfecta y ninguna ideología es para casarse con ella. todas tenemos ideologías. Sí, exacto. Muy bien. Sí. Pero la tienen. Bien, ahí es precisamente contra el neoliberalismo, que en su crítica es básicamente el mercado solo no lo resuelve todo, que es la creencia neoliberal por excelencia de que los problemas sociales y económicos y políticos se resuelven por el mercado. Deje que el mercado, la mano invisible de Adam Smith, resuelva los problemas, la economía, déjela funcionar, no se meta mucho, le dice a los gobiernos, deje funcionar a la sociedad, que la mano invisible de la economía va a conducirnos a mejor. Y eso él lo critica muy fuertemente. Además pregona que la mejor política social es el empleo, Sí, subsidios. sí, exacto, que eso también es muy interesante. ¿Sí? Bien. Habla del amor político. La política como una de las formas más preciosas de la caridad. A mí me llamó mucho la atención esa expresión, la política como una forma de ejercer la caridad, es decir, el amor al prójimo. Eso usted se lo dice a un político y se muere de la risa, que la política es la manera de amar al prójimo. Y dice, uy, qué chévere, entonces además de aprovecharme, estoy amando al prójimo, estoy cumpliendo los... ¿Sí? No, evidentemente él lo dice yo creo que en un sentido serio. La política entendida como él la ha desarrollado, sí, ciertamente tiene que ver con el amor al prójimo y es una de las formas más preciosas de la caridad. Y la importancia del diálogo y la amistad social en medio de las diferencias. Esto de la amistad social también es un concepto muy aristotélico. Eso lo desarrolla Aristóteles en la Ética Nicómaco, si no estoy mal es en el libro 8, tiene una cosa bellísima, bellísima Aristóteles sobre la amistad social. ¿Cómo la entiende? En que no es suficiente la ley, sino que tenemos que tratar de ser amigos. Aristóteles dice, si somos justos, aunque seamos justos, necesitamos de la amistad. Si somos amigos, ya no necesitamos la justicia. Oiga pues, si somos justos, podemos ser muy justos, a pesar de que seamos justos, seguimos necesitando amigos. La justicia no basta, necesitamos amigos. Pero si somos amigos, ya la justicia sobra. Porque uno no es injusto con los amigos. Debería. ¿Ah? Debería. No, pues si hay verdadera amistad. Por eso la justicia, por ejemplo, no es el criterio en las relaciones familiares. Lo que prima en la relación familiar no son relaciones de justicia. Es que en el hogar se supone que somos amigos. ¿Qué significa amigos? No amigos en el sentido con un amigo con el que me voy a tomar trago, no. Es una amistad mucho más profunda, es un vínculo fuerte. Donde nos sentimos seguros. Donde nos sentimos seguros. Nuestras emociones, con nuestras Exacto. formas de actuar, no tenemos que aparentar nada diferente. Es Exacto. el lugar donde nos mostramos tal cual somos. Exacto. Y nos sentimos seguros. Y eso es lo que él dice que necesitamos fomentar. La amistad social. Tiene que ver mucho con el cuidado. Pero fíjense esa relación entre amistad y justicia. Piénsenla. ¿Uno con los amigos es justo? No necesita. Con los verdaderos amigos, no estoy hablando de amistades falsas o no estoy hablando de amistades por conveniencia, que eso no es amistad. Amistades mediadas por el yo te doy, tú me
Exacto, comerciales, no. Amistad comercial no hay. La amistad es gratuita. Yo soy amigo de mis amigos y no me importa si son ricos o pobres, de derecha o de izquierda, soy amigo y tengo amigos muy de derecha y muy de izquierda y me encanta estar con ellos y con ninguno me cuesta, porque es que somos amigos, no somos otra cosa. Eso pasa en la familia. En la familia también uno le perdona los defectos al otro. Bueno, pues es mi familia, es mi hermano, pues, ¿qué hacemos? Entonces el vínculo con el hermano está por encima de los vínculos de la justicia. Yo creo que a eso es a lo que se refiere el Papa con lo de la amistad social. Libro octavo de la Ética Nicómaco. En medio de las diferencias permite construir entre todos la amistad social. ¿Sí? En medio de las diferencias, un poco lo de Rawls, eso sería muy bueno como complemento a lo que veíamos ayer, ¿no? La amistad es que a pesar, o en medio, no a pesar, en medio de las diferencias podemos construir cosas juntos. Yo no sé si sería un momento para hacer preguntas o comentarios, sí.